Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a una charla más de TOC para afectados pacientes de TOC, con TOC. Entonces, bueno, mi nombre es Jan Lana, soy vocal de la Asociación TOC Zaragoza. Esta charla, bueno, la va a impartir Antonella Orsucci. Antonella es psicóloga sanitaria, investigadora en el grupo de investigación interuniversitario destinado al TOC, coautora de artículos relativos al TOC publicados en revistas internacionales. Ha realizado un training, un curso, o sea, una formación especializada para el tratamiento del TOC en la Fundación Internacional de TOC, que es el Instituto BTTI, Behavioral Therapy Training Institute, en Houston, en Texas. Miembro ordinario del Grupo de Intervención de Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental y dedica gran parte de su práctica profesional al abordaje del TOC, trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. El grupo de esta investigación, que no he dicho cuál era, que me lo has dicho antes, Antonella, es el OCCW, Sí. Working Cognitive Group o algo así. Obsessive Compulsive Cognition Working Group, sí. OCCWG, o sea, Eso es, eso es. Muy bien, pues la duración tendrá, es una hora y media. sí. Sí, una hora y media. Entonces, bueno, habrá una parte primero de presentación, o sea, de explicación, cosas básicas sobre el TOC que explicará Antonella y luego, eh, pues los turno de preguntas. Bueno, y si no me dejo nada, pues doy paso a Antonella, sin más. Gracias. Gracias a ti, Jan, y muy buenas a todos y todas. Y pues eso, ¿no? En esta charla, un placer para mí compartir este tiempo con vosotros y bueno, a ver si consigo dejar un poco, ¿no? Hay unas bases sobre lo que es el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo que muchas veces levanta muchas dudas sobre hay tratamientos, no hay tratamientos, cómo se trata, cómo se aborda. Y bueno, pues también con la esperanza de que a lo mejor, pues aprendiendo, ¿no? A conocer cuál es el abordaje recomendado por las guías de tratamiento internacionales, pues más de uno igual se anime también a emprender este viaje, si todavía no ha empezado el tratamiento, ¿vale? Cualquier duda la iremos contestando luego al final, así que bueno, yo voy parándome un poco en las diapositivas, pero eso, ya luego tenemos ese ratillo para dudas y preguntas que siempre viene bien para aclarar cualquier cuestión. Sin más, vamos a empezar, ¿no? A ver. En principio, simplemente me interesaba por, como no sé muy bien, ¿no? Quién está más o menos familiarizado con lo que es el marco cognitivo-conductual, lo que es la interpretación, ¿no? Que se da del TOC desde esa corriente cognitivo-conductual que es la que precisamente tiene más reconocimiento y apoyo científico en cuanto al tratamiento del TOC. Pues eso, he querido poner aquí un poco esa explicación, por así decirlo, que se da de cómo se va construyendo el trastorno obsesivo compulsivo. No me entretendré demasiado, pero lo mismo, si luego hay cualquier pregunta, la aclaramos. La idea es, como ¿no? Podemos ver en el esquema, que antes aún de un trastorno obsesivo compulsivo, tenemos lo que llamaríamos un pensamiento intruso, que es cualquier contenido, pensamiento, imagen, idea, sensación, que definimos intruso porque de repente aparece en nuestra conciencia y nos parece algo raro, tiene un contenido que por lo que sea nos molesta, nos incomoda, nos resulta atípico, ¿no? Para nuestra forma de pensar. Eh, y ese pensamiento intruso no es patológico,
es un fenómeno que cualquier persona puede experimentar. De hecho, hay estudios, ¿no?, que muestran que han ido ahí haciendo encuestas en la población general y efectivamente cualquier persona experimenta por momentos pensamientos intrusos, es decir, esos fenómenos, contenidos mentales que por lo que sea aparecen y nos dejan así un poco, ¿no? Que no sabemos muy bien qué es o por qué ha venido ese pensamiento. ¿Dónde está uno de los primeros puntos de inflexión? Que donde la mayoría de la gente esos pensamientos no dan ninguna importancia o no lo valora ni bien ni mal, simplemente pues, vaya cosa que he pensado, ¿no? Y sigue adelante, pues se ha visto que las personas que tienen predisposición a sufrir trastorno obsesivo compulsivo le dan importancia, le dan credibilidad, una valoración negativa a ese contenido, a ese pensamiento. Y precisamente esa importancia, esa valoración negativa es la causante de una reacción de ansiedad frente a la presencia del pensamiento. Y como no sabemos estarnos quietos cuando sentimos ansiedad, como nos cuesta tanto tolerar el malestar, ¿no?, las sensaciones incómodas, tenemos la tendencia, como buenos seres humanos que somos, a llevar a cabo conductas de seguridad. Es decir, la persona se siente impulsada a realizar una conducta, sea física, visible o mental, con el objetivo de reducir esa ansiedad, con el objetivo de quedarse más tranquilo frente a la incertidumbre o la inseguridad que ha generado la presencia del pensamiento. Efectivamente, los primeros tiempos y a corto plazo, esas conductas de seguridad surten el efecto deseado, es decir, consiguen reducir esa ansiedad, pero esa precisamente es una trampa, ¿no? Ese mecanismo de realizo una conducta y me tranquilizo es, digamos, el segundo punto de inflexión en este círculo que se convierte en un círculo vicioso, porque el cerebro empieza a aprender que no ha pasado nada, quizás gracias a que he realizado esa conducta. Si no hubiera realizado esa conducta, no sabría cuáles, ¿no?, podrían ser las consecuencias. O, vale, pues esta conducta ha aliviado un estado de malestar, con lo cual me ha proporcionado lo que llamaríamos en psicología un refuerzo negativo, con lo cual el pensamiento intruso, en último análisis, se ve reforzado, es decir, empezará a aparecer con más frecuencia, con más intensidad. El, el cerebro es especialista además, ¿no?, en ir amplificando las señales de amenaza, en ir viendo cada vez más amenazas por todas partes, con lo cual lo que en un principio era un pensamiento intruso, un fenómeno no patológico, se convierte en un fenómeno patológico, es decir, una obsesión. Entonces pasaríamos de un pensamiento intruso a una obsesión y el conjunto de las conductas de seguridad es lo que normalmente conocemos como compulsiones, ¿no? Aunque quizá hay conducta de seguridad es un concepto un poco más amplio porque incluye también evitaciones, rumiaciones, ¿no?, toda una serie de fenómenos pues, que en cualquier caso tienen esa función de aliviar el malestar que me ha provocado la presencia del pensamiento intruso. ¿Vale? Esto en breve es eh, el, el marco dentro, ¿no?, del que nos movemos cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, para entender qué es y por qué acabamos sufriendo un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, pues dentro de los que son los tratamientos eficaces es cierto que hay muchísimos abordajes de, ¿no?, prácticamente cualquier corriente psicoterapéutica en un momento dado abordaría un trastorno obsesivo compulsivo. Lo cierto es que a día de hoy el tratamiento que se recomienda desde las directrices de los órganos, ¿no?, que para eso están deputados, son cierto abordaje farmacológico en los casos, ¿no?, en los que sea necesario, y sobre todo la terapia cognitivo-conductual. Vamos a ver brevemente pues, pros y contras.
La terapia farmacológica se apoya sobre todo en la administración de antidepresivos y SRS, aunque luego dependiendo del caso, pues por supuesto se asocian ansiolíticos, se pueden asociar antipsicóticos. Ojo que cuando hablamos de familias de fármacos, por ejemplo, ¿no? A veces la palabra antipsicótico asusta, ¿no? Porque lleva esa palabra psicótico. No significa que haya que tener psicosis para eh, tomar antipsicóticos. Es decir, a veces son nombres, son etiquetas genéricas que se utilizan pues, simplemente para mayor comodidad, ¿no? Pero se hace más referencia a los que son los principios activos. En este caso, pues los principios activos que más se utilizan en el tratamiento del TOC son la clormipramina, sertralina, fluoxetina, fluoxamina. ¿Cuál es la ventaja que ofrece el uso de fármacos? Sobre todo facilitar en algunos casos el animarse, por así decirlo, a realizar la terapia cognitivo-conductual. No animarse en el sentido de que, venga, me da más alegría y me animo, sino al dar un cierto alivio a la que es la sintomatología, hace más fácil el trabajo que luego la terapia cognitivo-conductual requiere, que es un trabajo bastante complicado, ¿no? Efectivamente, la farmacología eh, permite conseguir una reducción de los síntomas, lo cual alivia un poco la carga del paciente, aunque es cierto que cuando se utiliza por sí sola como tratamiento no da grandes resultados, es decir, los fármacos no eliminan el TOC, ¿no? Alivian un poco los síntomas. Es cierto que algunos pacientes no muestran respuesta, con lo cual a veces se puede hacer un poco frustrante al principio. Yo animo a los pacientes que están probando, ¿no?, a encontrar la medicación que no se frustren precisamente porque a veces desafortunadamente hay que ir un poco por ensayo y error porque no existe una receta, ¿no?, que sirva para todo el mundo. Y tienen la desventaja de que pues, para mantener esa reducción de los síntomas pues, hay que mantener la suministración de los fármacos, ¿no? No curan, como decíamos, ayudan y por supuesto son una herramienta maravillosa a la que apoyarse, pero son como una muleta en una rehabilitación, por así decirlo. Sin embargo, la terapia conductual, bueno, pues no es tampoco, ¿no?, la solución a todos los problemas, pero sí es cierto que hoy en día disponemos de protocolos de intervención que pues ofrecen, ¿no?, una eficacia clínica de una reducción de unos 60-70% de los síntomas, por lo cual un muy buen resultado. El protocolo en sí, digamos, se compone de esos dos ingredientes, ¿no? La parte cognitiva, que sería la parte que nos ayuda a trabajar un poco el primer punto de inflexión, ¿no?, del que hablábamos antes, esa importancia, el por qué le damos importancia a los pensamientos, los esquemas que nos llevan a dar determinadas valoraciones con respecto a qué es correcto pensar o no. Y la segunda parte más conductual, que es la parte de EPR, exposición con prevención de respuesta, que es la parte sobre la que hoy nos concentraremos un poco más. Importantísimo porque es el enfrentarse, llevar precisamente nuestro cerebro a romper ese círculo vicioso desde el ir eliminando las conductas de seguridad que llevaríamos a cabo para enfrentar el pensamiento y precisamente, por lo tanto, dejando que el pensamiento esté ahí y observando, bueno, ¿qué pasa? ¿Realmente es tan peligroso ese pensamiento? ¿Realmente tengo que hacer algo con este pensamiento? Hemos dicho que es un tratamiento eficaz y que, pues eso, que la mejoría que se alcanzan se mantienen a largo plazo, incluso una vez que se interrumpe la terapia, y para eso también es importante que la terapia incluya una parte de prevención de recaídas, es decir, hacer mucho hincapié en lo que son los mecanismos del TOC, ser un poco cansino, ¿no? A veces desde el psicólogo para, pues eso, para que cale la idea de
los conceptos que guían un poco el tratamiento cognitivo-conductual. Y la desventaja que tiene, pues probablemente la carga, la carga de trabajo a la que el paciente se tiene que enfrentar, no tanto por cantidad de trabajo, sino por dificultad, porque efectivamente, como veremos, la IPR implica enfrentarse al miedo, implica enfrentarse al malestar, implica enfrentarse a sensaciones molestas y asumir el riesgo de, pues eso, ¿no? De tener que hacer frente a peligros y consecuencias negativas que normalmente pues, se intentan evitar con las conductas de seguridad. Entonces, no es un trabajo nada fácil. Vamos a ver un poco, pues muy sencillamente, brevemente, los que son los objetivos de la intervención psicológica en el TOC. No me pararía mucho, un poco como decíamos, ¿no? Pues la parte cognitiva se encarga de romper un poco los esquemas y las creencias que llevan a una persona a dar importancia a según qué pensamientos, con lo cual pues hay todo un trabajo, ¿no? de ese tipo. Y la parte conductual, pues hacer que la persona se vaya enfrentando a sus miedos, reduciendo aquellas conductas que en un primer momento cree que son útiles y adaptativas y en realidad son precisamente las mantenedoras del problema, ¿no? Las causantes, por así decirlo, de que ese círculo vicioso se vaya formando y se vaya reforzando, por lo cual se van reduciendo esas conductas desadaptativas, se va descubriendo que lo que percibimos como una amenaza no es en realidad una amenaza y quizá vamos cambiando también pues, nuestros esquemas algunos esquemas cognitivos, digamos, de forma de pensar que no corresponden a la realidad. La razón por la que me interesa poner esta diapositiva, y eso a veces genera un poco de debate ¿no? También cierta ambivalencia, os animo a observar cómo ninguno de los objetivos de la terapia es eliminar los pensamientos o eliminar según qué pensamiento o dejar de pensar los pensamientos intrusos. ¿Por qué? Porque ese no es el objetivo de la terapia. El objetivo de la terapia es redescubrir que ningún pensamiento merece un trato especial, que todos los pensamientos solo son pensamientos. Esa es una de los pilares, ¿no? del trabajo en el TOC, llevarse bien con cualquier contenido generado por nuestra mente. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes preguntan, ¿pero por qué sigo pensando esos pensamientos? Pues porque somos humanos y no decidimos lo que pensamos y lo que no pensamos, ¿vale? Sobre eso a lo mejor luego volveremos si hiciera falta. Vale, pues os he traído aquí un caso de TOC, nos pretendremos brevemente en describirlo y lo utilizaremos como ejemplo para entender mejor cómo funciona la terapia cognitivo-conductual. Antonio, pues un chico de 29 años, estudio universitario, es decir, una persona que tiene, ¿no? una buena base cultural académica, sigue, ¿no? los estudios, incluso después de haber terminado la carrera, vive con su madre. En el caso de Antonio hay un desencadenante, ¿no? por así decirlo, que da un poco el comienzo a su TOC. El padre de Antonio fallece de manera repentina cuando Antonio tenía 25 años. Era un padre con el que Antonio se llevaba súper bien, tenía una relación muy, muy buena. ¿Y qué pasa? Que cuando precisamente en el momento en el que el padre estaba hospitalizado, fue todo muy rápido y tal, y precisamente cuando el padre fallece, Antonio había bajado a la cafetería del hospital a tomarse un café. Y de ese episodio, Antonio se culpabiliza brutalmente porque pues, dentro de lo que era su idea de ser un buen hijo, pues no cabe, ¿no? la idea de en el último momento de mi padre yo no estuve.
Estamos en el marco de una familia muy tradicional, pues el rol es muy establecido, muy católica, la educación que Antonio recibe es una educación algo em, estricta, rígida, digamos, desde un punto de vista moral, ¿no? Pues mucha insistencia en lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Todo este tipo de mensajes. Y eso, pues ahí, ¿no? Los síntomas de Antonio brotan, por así decirlo, en el momento en el que fallece el padre. Es cierto que, pues haciendo un poco, ¿no? El anamnesis de su historia, pues contándonos un poco su infancia, su adolescencia, siempre ha habido ahí un pequeño reguero de síntomas obsesivos que quizá nunca han llegado a tener importancia clínica, pero pues siempre han estado ahí. Pequeñas manías de pequeño, ¿no? Cierta rigidez, cierta forma de pensar. Vale, pues empezamos el camino de la terapia. Empezaríamos con una primera fase de psicoeducación. La psicoeducación es un momento en el que se le explica al paciente que llega pensando me estoy volviendo loco, ¿qué me pasa? ¿No? Me tienen que llevar al psiquiátrico y atarme. Pues le empezamos a explicar qué es el TOC, cómo funciona, que también pues, quitar un poco, ¿no? Ese halo de locura, es decir, pues es un trastorno mucho más común de lo que creemos, es un trastorno del que se puede salir, ¿no? Aunque cada uno con sus dificultades, pero bueno, pues tiene tratamiento precisamente. Le vamos explicando un poco pues, cuáles son los factores que predisponen a sufrir TOC, tanto desde un punto de vista pues, biológico como desde un punto de vista de creencias adquiridas, ¿no? Toda la parte cognitiva que decíamos antes. Y empezamos a pedirle al paciente pues, unos autorregistros, que son unos autorregistros, pues una serie de pues le pedimos simplemente al paciente que empiece a seguir ese esquema que hemos delineado al principio sobre aparece un pensamiento, me genera malestar, necesito llevar a cabo una conducta de seguridad, me alivia, el pensamiento vuelve, pues siguiendo un poco sus pensamientos y las conductas que va realizando, ¿no? Sin que tenga que realizar todos los pensamientos y todas las conductas que lleva a cabo en su día a día, pero pues que vaya un poco siguiéndole la corriente. En el caso de Antonio, por ejemplo, pues nos indica, ¿no? Pues, por ejemplo, en los rezos antes de acostarme, tengo la sensación de que no he pedido por todos los difuntos como debería haberlo hecho, así empiezo a repetirlo hasta que me quedo satisfecho. O pasando por delante de la basílica, tengo la sensación de no haber prestado la suficiente atención ¿no? a la puerta de la entrada, con lo cual tengo que volver a pasar por delante para asegurarme de que he prestado la suficiente atención. De aquí empezamos a sacar la que llamaríamos el análisis funcional del caso, ¿no? Pues lo que decíamos antes. Estos estímulos te causan estos pensamientos o estos pensamientos que surgen en estas situaciones te causan ese malestar, sueles llevar a cabo esa conducta que tienen la función de aliviarte el malestar, pero vamos a observar cómo esas conductas son las que mantienen y reproducen el problema. Ese sería un análisis funcional, por ejemplo. No he mirado bien hacia la puerta. Aquí en las nubecillas he puesto las que serían las creencias, ¿no? Digamos, que llevan a esta persona a darle importancia a este pensamiento, con lo cual le generan ansiedad, la conducta de seguridad, vuelvo a mirarlo una y otra vez hasta que me quedo con la sensación de que vale, lo he mirado bien y entonces pues puedo seguir adelante. Pero claro, esto está reforzando la idea de que existe una forma de mirar bien, con lo cual el cerebro poquito a poco me indicará cada vez más que no estoy mirando bien según qué estímulos. De hecho, luego esos estímulos, esa sensación, por ejemplo, se había ido ampliando a imágenes, ¿no? De cualquier tipo, en la foto del padre difunto, en fin. Vale, pues ¿cómo pasamos a la acción? Empezamos a elegir los estímulos.
que entrarán en la jerarquía de exposición. Literalmente, se hace una especie de lista de situaciones a las que el paciente siente, ¿no?, que puede ir o que debería ir enfrentándose porque está evitando, porque le causan miedo. Todo aquellos, intentamos hacer entrar todos o la mayoría de aquellos estímulos que generan, ¿no?, ese círculo vicioso obsesivo-compulsivo de que hablábamos antes. Esos estímulos tienen que estar personalizados porque a veces caemos en el error, ¿no?, de pensar, bueno, pues como es, por ejemplo, un TOC de contaminación, pues seguro que tocar los tiradores de la puerta le causa malestar. Y a lo mejor a esa persona tocar los tiradores de la puerta no le causa ningún malestar, con lo cual ahí está, ¿no?, el pararse con el paciente, hablar, averiguar qué estímulo le causa malestar, por qué conducta lleva a cabo, ¿no?, en consecuencia. En el caso de Antonio, por ejemplo, pues eso, ¿no? Pasar por la puerta de la Basílica de Granada o algunas imágenes de la iglesia, ¿no?, a la que solía acudir. Em, por la noche tenía que dar un beso a una medalla para, ¿no?, antes de acostarse, entonces la sensación de que no la estaba besando bien, como la manera en la que rezaba por la mañana, por la noche, o si miraba la foto del padre, si la había mirado bien o de manera distraída. ¿Qué hacemos? Una vez que hemos identificado esos estímulos, los puntuaríamos para tener una idea de cuáles causan menos malestar y progresivamente cuáles causan más malestar. ¿Por qué? Porque la intención, como es generar una sensación de seguridad, la intención es empezar por los que causan menos malestar, para que el paciente poquito a poco se sienta hábil y, pues, ¿no?, sienta que maneja y controla, entre comillas, la situación y se anime a exponerse progresivamente a estímulos de menos a más ansiógenos. En el caso de Antonio, pues por ejemplo, ¿no?, pasar por delante de la basílica y mirar como mucho 2 veces a la entrada santiguándose. Observamos cómo la jerarquía prevé una exposición con prevención de respuesta, decíamos. Me expongo al estímulo que me causa malestar y no llevo a cabo la conducta de seguridad que normalmente llevaría a cabo para aliviar el malestar. Entonces, si pasar por delante de la basílica y mirar mal, digamos, la puerta de la basílica me causa malestar, no vuelvo una y otra vez a mirarlo. Digamos que vamos a empezar por mirarla como mucho 2 veces y luego seguiremos adelante. De ahí, ¿no?, pues luego pasaríamos a pasar por delante y mirar solo una vez la entrada santiguándose. Paso de por delante, no miro, me santiguo o santiguo y no miro. Es decir, generar en el caso de Antonio la sensación de no he hecho bien ese gesto, ¿no? No he mostrado, en el caso de Antonio era como el suficiente respeto, por así decirlo, a la hora de acercarme a la iglesia, con lo cual lo estoy haciendo mal. Vamos a exponernos a esa sensación y a eliminar todas las conductas de seguridad progresivamente, de menos a más ansiógenas, conforme el paciente se sienta preparado a proceder. Bueno, pues como decíamos, no solo es exposición, sino que hay que tener en cuenta muy bien la prevención de respuesta, ir eliminando, y por eso hay que hablar mucho con el paciente, averiguando todas las conductas de seguridad, no solo lo que hace, por ejemplo, ¿no? Pues vuelvo una y otra vez a mirar la puerta de la iglesia, sino que en el caso de Antonio, por ejemplo, había un momento en el que si escuchaba ruidos cuando, pues, por ejemplo, rezaba o cuando pasaba, ¿no?, delante de esas imágenes o estaba en la iglesia y miraba las imágenes, el ruido le daba la sensación de que se estaba distrayendo de lo que estaba haciendo, con lo cual se ponía unos cascos porque según el TOC, digamos, solo si estaba en absoluto silencio y absolutamente concentrado estaba haciendo bien ese gesto, ¿no?, de rezar, con lo cual eso sería una conducta de evitación. Prevención de respuesta, ¿cómo la aplicaríamos en este caso? Pues le invitaríamos a quitarse los cascos, es decir,
necesitas tener esos ruidos y que el TOC te haga pensar que lo estás haciendo mal porque estás escuchando los ruidos que te distraen. Lo mismo, con esto incluso iríamos de menos a más, ¿no? Le podemos pedir de buena primera a un paciente que se exponga a según qué estímulos y que elimine todas las conductas de seguridad. Es como si, pues bueno, si de primera nos lanzaríamos a la piscina con manguitos flotador y chaleco salvavidas, pues empezaríamos a lo mejor por quitar los manguitos, pero todavía me quedo con el chaleco y con el flotador. Y luego igual me animo a quitarme el flotador y poquito a poco, pues igual me quito incluso el chaleco, ¿vale? A lo largo de la exposición, pues ayudamos al paciente a recordar que es normal que experimente malestar, que esa es precisamente, ¿no?, esa señal de alerta que que su cerebro ha ido aprendiendo con respecto al estímulo, pero que eso lo haríamos, ¿no?, como previamente y posteriormente. Recordamos que el hecho de que haya una señal de peligro no significa que haya peligro. En el momento de la exposición, pues le invitamos simplemente a concentrarse en la sensación de malestar, en permitirle estar ahí, en concentrarse en los pensamientos que surgen y permitirle estar ahí. Y bueno, pues antes o después se pueden debatir cualquier duda, ¿no?, que puedan surgir. Es importante un poco eso, acompañar al paciente, darle ánimo, recordarle el sentido que tiene lo que está haciendo, que no es enfrentarse al miedo porque sí, sino que tiene un sentido, ese enfrentarse al miedo tiene un sentido, ¿no?, dentro de la que es la lógica del TOC, que aunque le parezca una locura, pues según qué estímulos, pues por banales que sean, le puedan causar malestar. A partir de ahí, pues una vez que hemos empezado con la dinámica de la exposición con prevención de respuesta, pues en cada sesión de exposición elegimos, o previamente, ¿no?, sabemos a qué nos vamos a exponer, pues elegimos el estímulo al que nos exponemos, le recordamos cómo nos exponemos, que hace que la EPR tenga eficacia, ¿no? Es decir, es como repasar brevemente ese esquema que decíamos, que comentábamos al principio. Acuérdate que esas conductas de seguridad parece que te hacen sentir más seguro, pero en el fondo esa seguridad que te dan refuerza la idea de que hay un peligro, con lo cual las tenemos que ir eliminando paulatinamente. En esta situación en concreto en la que te enfrentarás, experimentarás muy probablemente estos pensamientos, con lo cual a estos pensamientos hay que exponerse, tendrás probablemente la necesidad de llevar a cabo esas conductas de seguridad, con lo cual esas conductas de seguridad son las que tenemos que ir eliminando. Pues aquí no más ejemplos de Antonio. Pasamos juntos por la basílica con el objetivo de no mirarla, con el objetivo de hacerlo mal. Pues eso, ¿no? Y progresivamente le vamos pidiendo o que la mire como mucho 2 veces o que la mire descuidadamente una vez o que la mire ¿no?, con ruido de fondo. Es importante mantener la atención del paciente sobre lo que está haciendo, ¿no? Es decir, no pasamos por la basílica y mientras pasamos por ahí y la mira descuidadamente, no le hablo de lo rico que están los helados de la heladería de enfrente, sino que le invito a ser consciente de que está mirando mal la basílica y de que, ¿no?, pues que la estamos dejando así de mal. Le invito a que me diga qué malestar nota, qué siente, ¿no?, que me hable de ese malestar que siente y pues nos mantenemos en ese orden de cosas. Pues eso, ¿no? Otros ejemplos de Antonio, por ejemplo, rezar rápidamente para tener la sensación de que había pronunciado mal las palabras. A veces le pedimos que lo haga, ¿no?, conforme vamos subiendo en la jerarquía de dificultad, le pedimos que lo haga con la radio de fondo, que lo distraía, ¿no?, con lo cual le parecía una molestia, o que besara mal, ¿no?, esa medalla que tenía. La sensación a la que Antonio se exponía era la de hacer mal, ¿no?, esas conductas relacionadas con la religión, y esto se le asociaba a soy un mal hijo, ¿no?
recordamos el desencadenante de todo esto, he sido un mal hijo y pues soy una persona pues con una moral dudosa, ¿no? Según su punto de vista, por hacer mal esas conductas. Bueno, pues en el caso de Antonio, pues aquí tenemos un resumen, ¿no? de sus resultados. Simplemente, BDI es un cuestionario que mide la depresión, por así decirlo, ¿no? Por un termómetro de la depresión, banalizando un poco su función. La puntuación de 12 nos indica que hay un estado depresivo leve moderado, ¿no? Es verdad que Antonio pues, conseguía seguir con sus estudios, ¿no? Con sus quehaceres, pero cada vez más los rezos se prolongaban por hora, iba a la iglesia porque era practicante, pero iba a la iglesia para la misa y volvía 3 horas después a su casa porque se quedaba mirando las imágenes, rezando repetidamente. Además le daba mucha vergüenza porque cuando rezaba en la iglesia tenía que rezar en voz alta para que, o sea, muy fuerte para que su voz sobresaliera, ¿no? Con respecto a las demás voces y él se asegurara de que estaba rezando bien, con lo cual, pues, vergüenza y eso. Y el iVox es un cuestionario que se utiliza un poco para medir o para recopilar un poco las obsesiones y las compulsiones del paciente y medir un poco la interferencia y el malestar que le provocan. Va en un rango, ¿no? De un 10 en la puntuación clínica hasta un 40 que es el máximo, 27 es una puntuación bastante elevada. Y eso, ¿no? Pues sensaciones de Antonio, pues, me vuelvo tonto, estoy loco, me voy, ¿no? A volver un incapaz de hacer cualquier cosa, de vivir mi vida. Sin embargo, pues al final del tratamiento conseguimos que el estado de ánimo remonte, vuelve a salir con amigos. Antonio estaba empezando a dejar de salir con los amigos, entre otras cosas, porque cada vez que salía de casa y se preparaba, tenía que, pues como hacer una especie de ritual, ¿no? Pues siempre con esa temática religiosa para que, eh, como, bueno, ahora voy a pasármelo bien, pero antes de pasármelo bien tengo que mostrar respeto a, ¿no? Pues, las figuras religiosas y tal, con lo cual pues tengo que decir un pequeño res y tal, y ahí también se bloqueaba, con lo cual la idea de Antonio al final era pues, ya está, renuncio a hacer actividades, renuncio a salir, porque cada vez que salgo de casa pues me espera un martirio. Y sin embargo, pues eso, recuperamos actividades, recuperamos, ¿no? Un poco el salir con amigos, con lo cual el estado de ánimo remonta y la interferencia, el malestar que le producen la presencia de esos pensamientos va disminuyendo significativamente. El 7 es una puntuación que no se considera clínica, de interés clínico, es decir, pues la persona no tiene trastorno obsesivo compulsivo, tiene pensamiento intruso recurrentes, ¿no? Por momentos, piensa, ¿no? A veces en, ahora volvería a rezar porque tengo la sensación de que no he rezado bien, pero es perfectamente capaz de saber que es una sensación, que no necesita prestarle atención y que si la dejo estar, esa sensación de malestar desaparece sola. No necesito hacer nada para que desaparezca. Y Antonio decía eso, ¿no? Por fin los engranajes vuelven a funcionar, porque según su descripción dice, es como si mi cerebro funcionara como un reloj que tiene los engranajes rotos o estropeados y cuando estoy rezando se bloquean. Entonces no soy capaz ni de ir ni para adelante ni para atrás, me quedo bloqueado y tengo que hacerlo una y otra vez. Y eso, ¿no? Dice, y si sale más, pues que le den, ¿no? Es una expresión un poco granadina, un poco de aquí. La idea es, precisamente, claro que de vez en cuando siento que no he dicho bien esta palabra, no sé si he dicho todas las palabras que componen el rezo, o no sé si este beso lo he dado bien, no sé si me he santiguado, ¿no? Haciendo bien el gesto, pero me la juego. Es decir, como para adelante. Dejarlo mal genera una parte de malestar,
pero he descubierto a través del tratamiento que ese malestar, esa señal de alarma, como decíamos, ¿no? que el cerebro produce, cuando la dejo estar y me encargo de mi vida, en lugar de encargarme de apagarla, desaparece sola. Con lo cual se hace llevadera, no me interfiere y me permite hacer mi vida. Que ese es el objetivo, como decíamos al principio, del tratamiento del TOC, que los pensamientos no interfieran en la vida de la persona, no le causen un malestar tal como para pues, entorpecerla en sus quehaceres. Nada, pues esto es un poco todo y ahora pues cualquier duda o cualquier cuestión sobre la que haya que volver o profundizar, pues encantada de aclarar las dudas que surjan o que hayan surgido. Muy bien, pues muchas gracias, Antonella. Has puesto un Nada, buen ejemplo de TOC, de escrupulosidad religiosa. Muy bien, muy bien. Me ha gustado. me alegra. Bueno, vamos Era en a... realidad, desde el punto de vista técnico, había ahí, bueno, esos son detalles, ¿no? Pero es cierto que ahí tenemos escrupulosidad religiosa y eh, perfeccionismo, porque se mezclaban un poco las cosas, ¿no? Por un lado, la parte de si no lo hago bien, es que soy un mal creyente, un mal hijo, ¿no? Un poco todo esto. Y por otro lado, mm, lo que hablábamos, ¿no? A veces el not just right, esa sensación de no está del todo bien, lo tengo que hacer mejor, no lo puedo dejar, me chirría, ¿no? Así mal, dejado mal, por así decirlo. Sí. Muy bien, pues vamos a ir con las preguntas Sí, del formulario de inscripción. La primera dice, ¿es deseable que los pacientes de TOC trabajen aunque esto les suponga un estrés añadido? ¿El sentirse ocupados les puede aliviar y distraer de otras compulsiones o es peor ya que les puede originar angustias y ansiedades añadidas? ya. Eh, pues creo que esto en verdad depende un poco de cada caso, ¿no? Es decir, hay personas que encuentran en el trabajo o en cualquier otra actividad una vía de escape. O sea, un momento en el que voy, me distraigo con otras cosas, pues no pienso en el TOC o salgo, ¿no? Del entorno que a lo mejor normalmente me desencadenaría TOC, con lo cual, pues estupendo. Y aparte, eh, siempre hay que tener en cuenta, creo, con el TOC y con cualquier tipo de trastorno, ¿no? y de tratamiento, el hecho de que es importante que la persona siga teniendo pues, una buena autoestima, una buena valoración de sí misma, con lo cual a veces el trabajo cumple un poco esa función, ¿no? El sentirse útil, el sentirse pues, ¿no? habilidoso en algo, con lo cual, pues en este caso yo igual pues fomentaría el que se quedara trabajando el paciente. Pero es cierto que en otros casos el TOC puede ser, o sea, perdón, el trabajo puede ser un factor de estrés añadido cuando no el desencadenante ¿no? Pues, por ejemplo, mm, recuerdo pues, más de un caso, ¿no? De pacientes que a lo mejor eh, perfiles como ingenieros, arquitectos, eh, que a la hora de realizar un proyecto necesito repasar una y otra vez el proyecto por si he cometido algún fallo y si, en el caso, ¿no? Pues imaginamos grandes obras y si el puente se cae y yo soy el culpable de la muerte, ¿no? de esas personas, que ojo, es una duda que hasta cierto punto es totalmente razonable y legítima, el TOC la convierte en horas y horas y horas de repasar cálculos, de revisar proyectos, con lo cual en ese caso pues se plantearía el, una baja por lo menos, ¿no? Y de ahí pues ya valoraríamos. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué vinculación tiene la hiperconsciencia
o ser consciente de lo que pasa a tu alrededor casi todo el tiempo con el desarrollo del TOC. ¿Es posible aprender a ser menos consciente de las cosas o esto es una contradicción? Gracias. Una buena pregunta. Em, Volvería un poco a lo que decíamos antes de cómo se origina, ¿no? Por así decirlo, el círculo vicioso del TOC. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en ese esquema, el problema no está tanto, y con referencia a la pregunta, ¿no? Sobre la hiperconciencia, el problema no está tanto en ser consciente de los contenidos, ¿no? Que van pasando por nuestra conciencia, sino que el problema se origina en el momento en el que pretendo o controlar esos contenidos o en el momento en el que interpreto según qué contenido como algo que debería estar ahí o no debería estar ahí. Es decir, eh, el problema no es que haya X contenidos en nuestra mente o que seamos conscientes de ello, porque incluso pues, el hecho de ser consciente de lo que pasa por nuestra mente puede ser una ventaja, ¿no? Pues si lo sabemos aprovechar en términos de gestión de las emociones, mindfulness trabaja en cierto sentido la conciencia, ¿no? De conciencia plena de lo que pasa por nuestra mente. Es la valoración negativa, es la importancia que damos a unos u otros pensamientos o contenidos y la sensación de que con ese u otro pensamiento tengo que hacer algo, lo que causa y acaba siendo pues eso, ¿no? Uno de los factores que influyen en la generación del círculo vicioso del TOC. ¿Existe una forma para ser menos consciente? Bueno, pues ahí hay todo. eh, Lo que pasa es que creo que hay algunos de los tratamientos, por ejemplo, toda una corriente de terapia, la terapia metacognitiva, que trabaja el saber descartar, no el no ser consciente, sino el saber descartar, el saber a qué pensamientos o a qué contenidos me apetece ahora dirigirle la atención y pues ¿no? En función de eso voy dirigiendo la atención hacia un u otro objetivo. Eso se utiliza, por ejemplo, eh, con, con, la preocupación, ¿no? No en términos obsesivos, sino bueno, un paciente que manifieste un cuadro ansioso con preocupaciones recurrentes, la terapia metacognitiva primero le enseña que es preocuparse, que es normal, que todo el mundo lo hace, pero que no es útil, que no sirve para nada, sino que solo nos hace preocuparnos aún más, con lo cual pues lo que se le enseña a esa persona es, pues mira, cuando surge una preocupación, está ahí como una radio de fondo, tú puedes ir desplazando la atención hacia otros estímulos. Y eso hay unos ejercicios concretos que se utilizan muy sencillos, pero en el TOC que a veces, ¿no? Eso se utiliza como, pues, bueno, refocalizar podría ser un parecido. Siempre, siempre, siempre hay que hacer muchísimo hincapié en que el objetivo no es distráete para no pensar en esto o intenta no pensar en esto y piensa en el ruido de la lavadora de la cocina, sino, vale, esto está ahí, permítele estar ahí y mientras esto está ahí, pues quizá prueba a no prestarle toda la atención, prueba a no implicarte, ¿no? En manejarlo, resolverlo, controlarlo como normalmente harías. Entonces, en este caso, pues se puede ver como una estrategia de, ¿no? que se basa en eso, en esa, ser consciente, pero pues no le presto atención. Muy bien. A ver, había una pregunta que decía que si podías facilitar referencias adecuadas para formarnos en este área. Gracias. Supongo que es, pues eso, en el tratamiento del TOC y del TOC, todo esto, ¿no? Ya, ya. A ver, libros hay miles. Lo que pasa es que es cierto que más dirigidos a pacientes, eh, no mucho o no muchos traducidos. Por ejemplo, hay un libro un manual muy chiquitillo de Abramovich que es muy bueno, pero en inglés. No se ha traducido al español. Sí que hay un volumen de David Beale, de Beale, que es
Bill se ha especializado más en lo que es trastorno dismorfofóbico, pero ha trabajado mucho en trastorno obsesivo compulsivo, que creo que está traducido al español, que es cómo superar las obsesiones o Overcoming Obsessive Compulsive Symptoms. Exactamente, ese es el nombre exacto. Y desde la parte, bueno, está el clásico de Edna Foa, que para mí sigue siendo, sobre todo para pacientes, yo creo que explica la exposición con prevención de respuesta de una manera muy sencilla, muy clara, muy sin ¿no? demasiados flecos. eh, Vence sus obsesiones, ¿no? Estamos hablando de eso, de uno de los clásicos de la EPR. Y desde la parte más cognitiva, quizá el libro de Amparo Belloc, ¿no? Que es aquí en España una referente en lo que es la terapia cognitiva, sobre todo de trastorno obsesivo compulsivo, pero bueno, el trastorno obsesivo compulsivo en general, que es pues eso, se llama precisamente tratamiento cognitivo del trastorno obsesivo compulsivo, que también es súper bueno. Ahora, yo recomendaría una cosa. Mm, los libros de autoayuda están súper bien, pero yo soy partidaria de que un libro de autoayuda, sea cual sea la temática que trate, trastorno obsesivo compulsivo, cualquier otro tipo de patología, desde mi punto de vista, tendría que ir acompañado de una supervisión, de un seguimiento de un psicólogo, de un profesional, porque muchas cuestiones dan lugar a interpretación, cada uno, ¿no? Pues interpreta las cosas también un poco según su punto de vista. No todas, o sea, detrás de los trastornos hay personas, con lo cual, con lo que decíamos al principio, una misma receta no se puede aplicar a todo el mundo, con lo cual, cuando estamos haciendo una jerarquía, cuando estamos eligiendo con un paciente los estímulos a los que exponerse, muchas veces estamos ahí un buen rato preguntándole, pero esto por qué, y esto de esta manera sí te causa ansiedad, pero de esta otra no, con lo cual eh, se trata de personalizar mucho la parte, ¿no? de la exposición, de elegir bien los estímulos a los que exponerse, porque pues, precisamente porque cada persona es un mundo y dentro a veces, ¿no? Nos vamos a esas etiquetas así un poco genérica de toque de limpieza, toque de contaminación, toque de amores, toque de, pues, yo qué sé, religioso. Pero luego efectivamente cada persona manifiesta ese toque, vamos a llamarlo así, de una manera muy concreta, específica y especial, ¿no? Con lo cual, pues es importante que los estímulos que se van eligiendo y las situaciones de exposición sean específicas para esa persona. Y creo que esto se llega a hacer bien cuando pues, hay un profesional, ¿no? que sigue un poco todo el proceso, sin tener en cuenta que en muchas ocasiones una persona puede que padezca no solo TOC, sino otras patologías. Entonces, sería importante, sería interesante llevar a cabo un trabajo terapéutico que tenga en cuenta todas, ¿no? La línea de tratamiento que requiere esa persona, no solo la parte de trastorno obsesivo compulsivo, porque puede haber otras facetas, tanto de personalidad como de otros aspectos que influyen, intervienen en la sintomatología obsesivo-compulsiva. Estupendo. Pues vamos a pasar a las preguntas en directo. Podéis preguntar en el chat, ¿vale? Escribiendo y también levantando la mano en el Zoom por voz. Entonces, bueno, en el chat hay un par de preguntas. Ujú. La primera va relacionada con un trastorno relacionado con el TOC, justamente, el trastorno de acumulación. Dice Antonella, para el síndrome de acumulación hay tratamiento, difícil de practicar el desapego, no puedo. Em, Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en el sentido de que es difícil.
ni más ni menos que otros, ¿no? Otras manifestaciones obsesivo-compulsivas, pero es verdad que cuando trabajamos, digamos, trastorno por acumulación es un trastorno bastante reacio, ¿no? al cambio. Se trabajaría desde la misma línea de abordaje del trastorno obsesivo compulsivo, es decir, en este caso, digamos que se invitaría al paciente a hacer como no una selección de menos a más importantes, por así decirlo, de los objetos que va acumulando. Qué difícil, ¿no? Porque a veces no es, no sé, los folletos de la compra, pero a lo mejor hay un folleto que es más importante que otro. Pues ahí entraríamos en, venga, pues empezamos a deshacernos de ese folleto de la compra. Y seguiríamos un poco el mismo procedimiento, pues observando el malestar que produce el deshacerse de ese folleto de la compra, notando cómo esa sensación se mantiene, ¿no? O va increciendo conforme estamos tirando el objeto y como en el momento en el que le permitimos a esa sensación estar ahí, pues poquito a poco va bajando de intensidad, con lo cual pues progresivamente pasaríamos a tirar otras cosas pues, según la, la disposición del paciente y según pues eso, ¿no? Su ritmo, siguiendo un poco su ritmo. No es que venga todas las semanas vamos a tirar algo, sino igual a veces hay que pararse a recordar que tire algo, ¿no? Y nos mantenemos ahí para seguir habituando un poco el malestar que ha producido ese, pues eso, el tirar ese objeto. Muy bien, pues tenemos otra pregunta. Dice, me llamo Fátima, tengo 53 años y recuerdo tener manías, entre comillas, desde los 7 u 8 años. Me diagnosticaron de TOC a los 21 aproximadamente. Mi TOC principal es el de contaminación, aunque tengo alguno más. Pero no es miedo a contaminarme, sino es una sensación de asco horrible. Podría hacer una tesis sobre TOC, pero hacer la EPR me supera. Tengo que trabajar la emoción del asco de alguna manera. Tomo sertralina por depresión y estoy en terapia, pero el TOC es parte de mí. Sé que viviré siempre con obsesiones porque así es mi personalidad, solo quiero reducirlas y poder vivir con ellas. Ya, sí, sí, sí. Me parece muy interesante, ¿no? Que se vayan nombrando otras emociones, porque es verdad que a veces cuando, un poco para simplificar, un poco, ¿no? Por cuestiones prácticas, cuando se habla de TOC muchas veces se habla de ansiedad o de miedo. Y lo cierto es que hay pues, todo un abanico de emociones que no necesariamente son ansiedad y miedo, ¿no? Que se experimentan en presencia de los pensamientos intrusos o ya obsesivos. Y el asco es una de ellas. Digamos que en general, por eso yo muchas veces, en este caso no he puesto lo de ansiedad, pero es verdad que cuando hago este esquema para explicar el TOC suelo poner una palabra genérica como malestar, porque luego cada persona tiene su emoción, ¿no? Es decir, hay personas que efectivamente tienen la sensación de que, bueno, si he pensado esto y no hago algo, puede pasar algo malo, con lo cual en este caso pues tendríamos ¿no? el miedo. Tenemos personas que, como en el caso, ¿no? que describe Fátima, si no me equivoco, pues la sensación que experimentan es una sensación de asco. Tenemos personas que experimentan emociones de culpa, tenemos personas que experimentan emociones de vergüenza, es decir, no necesariamente la emoción es miedo, ansiedad. Es un poco una simplificación que utilizamos para, pues eso, ¿no? Para fines explicativos. El caso es que experimento una sensación, una emoción muy incómoda, muy molesta. El asco es una de ellas. Eso no quita que el tratamiento seguiría el mismo procedimiento, ¿no? Pero en este caso, pues precisamente el psicólogo se encargaría de, igual dentro de lo que es la psicoeducación inicial, según el caso específico, la psicoeducación que haríamos al principio de la terapia iría dirigida precisamente a aclarar los términos, a explicar en algunos casos las emociones. Es muy bonito. Yo personalmente encuentro como muy útil al empezar un tratamiento
con los pacientes, pararme incluso una sesión entera a hablar de las emociones, a explicar qué son, por qué están ahí, qué significado tiene cada emoción, porque eso muchas veces ayuda al paciente a darle sentido, ¿no? A lo que experimenta, con lo cual pues se trata de eso, ¿no? De identificar cuál es la sensación que experimenta el paciente, en este caso el asco, y muy poquito a poco, respetando un poco los tiempos del paciente, ir generando esa emoción dentro de lo que es el marco, ¿no? de exposición, y descubrir cómo nos hacemos cada vez más tolerantes a esa emoción, o cómo, visto, ¿no? Desde otro punto de vista, como la intensidad de esa emoción va bajando frente al mismo estímulo. Pero eh, cuando es difícil no es imposible, es decir, eh, supongamos que, no sé, bueno, voy a banalizarlo, ¿vale? Pido perdón a Fátima de antemano, pero supongamos que lo que me genera una reacción de asco es la sensación de que la encimera de la cocina, en la encimera de la cocina hay un resto pues, de comida, pongamos. Y esto me genera asco y necesidad de limpiarlo una y otra vez, ¿vale? Si cuando empiezo el tratamiento soy capaz de tolerarlo 3 segundos antes de ponerme a limpiarlo, esos 3 segundos ya me valen. No pasa nada. Y todos los días me quedo ahí 3 segundos antes de limpiar la mancha de comida. Al tercer, cuarto día, igual esos 3 segundos se convierten en 4 segundos. Genial. No es un fracaso. Estoy ganando segundos. Y aunque parezca un avance muy lento, el cerebro está aprendiendo. El cerebro está aprendiendo que esa mancha me genera asco, pero oye, ese asco no me desestabiliza. Por lo menos 4 segundos. Venga, pues ya probaremos 5. Y así poquito a poco se puede ir avanzando. Y si, como dice Fátima, pues las obsesiones tienen que vivir conmigo, que me estorben lo menos posible, por lo menos. Muy bien, pues hay otra pregunta en el chat. Dice, diapositiva 1, supongo que se refiere a la primera diapositiva que has puesto. Dice, hola a todos, muy a menudo cuando tengo un pensamiento obsesivo que me quiere llevar a una compulsión, me repito más de una vez, esto es el TOC, es la enfermedad, no lo escuches. ¿Está bien reaccionar así para desistir de compulsionar o también es esta una compulsión? Mm, si fuera mi paciente le haría muchas preguntas sobre esto. A ver, en principio no tiene por qué ser compulsivo, ¿vale? Lo mismo, pues puede ser una forma de tomar conciencia de que, venga, esto es TOC, no le hagas caso, sigue para adelante, tal, como un diálogo interior positivo, pues oye, no tiene por qué ser compulsivo. Ahora, si noto que con el tiempo necesito repetirlo siempre cuando aparece el pensamiento, necesito hacerlo a lo mejor de una determinada manera, un determinado número de veces, no me quedo a gusto hasta que no lo he dicho según cuántas veces, o no soy capaz de no verbalizarlo y simplemente actuar como si, ¿no? Si solo fuera TOC, entonces estaría adquiriendo carácter compulsivo. Eso tiene un poco que ver con la manera en la que incluso, ¿no? Si nos vamos un poco a psicología general, al margen de la psicopatología, el pensamiento cuando un niño va adquiriendo habilidades, ¿no? A lo largo de su desarrollo evolutivo, los niños hablan mucho, no sé, el que tiene niño, ¿no? Al principio hablan en voz alta, esto se hace así, tal, esto se hace así. Mientras van haciendo algo, se dicen a sí mismos cómo se hace algo. Luego, poquito a poco, ese lenguaje, esas autoinstrucciones, el niño las va interiorizando. Entonces, ya no lo escuchamos, pero el niño dentro de su cabeza se va diciendo, esto se hace de esta manera, esto se hace de la otra. No pasa nada. Este diálogo interior es lo que poquito a poco va
dando forma a su pensamiento, ¿no? Y a su pensamiento y a su forma de actuar. Al final el niño no se dirá a sí mismo mentalmente, pues yo qué sé, el cuaderno se abre y se escribe de izquierda a derecha, sino que directamente lo abre y va escribiendo de izquierda a derecha. Con lo cual, en principio, no, cuando estamos aprendiendo algo, cuando hemos aprendido a conducir, nos decíamos, a ver, me siento, pongo los espejos, me pongo el cinturón, primero embrague, luego lo vamos haciendo automáticamente y ya no lo pensamos. Ese sería un poco el punto, ¿no? Si noto que sigo necesitando repetírmelo para concebirlo como un pensamiento que solo es fruto del TOC, igual está adquiriendo matices compulsivos. Si no, es solo una fase que, oye, pues puede ser un primer paso muy bueno para posponer una compulsión, con lo cual, genial. Sí, otra pregunta dice, hola, ¿es normal que un chico de 20 años con TOC no vea los perjuicios de la enfermedad? Sí, puede ser normal, porque ahí entraríamos dentro de lo que es lo que en psicología a veces hablamos el beneficio secundario, ¿no? Del TOC o de cualquier trastorno. Al fin y al cabo, todas las manifestaciones psicopatológicas, digamos, son primero mm, un punto extremo de la que es una manifestación psicológica que puede ser normal y en cierta medida una forma que tiene el paciente de adaptarse a una situación que siente que no sabe manejar de otra forma, ¿no? Con lo cual, pues puede que le vea las ventajas más que las desventajas. Y Y esto pasa muchas veces y da pie, ¿no? a discusiones y a trabajarlo en terapia. Por ejemplo, cuando, pues, pongo un ejemplo, pues en un caso de un TOC, digamos, de contaminación, eh, vivo con otras personas y acabo no realizando no encargándome a lo mejor de la limpieza, se encargan otras personas, ¿vale? Eso tiene la desventaja del malestar, por supuestísimo, ¿no? Que me causa tal, pero a lo mejor de repente descubro que yo no tengo ninguna responsabilidad en casa, que pues yo qué sé, el tiempo que a lo mejor necesitaría para hacer algo de limpieza, pues lo dedico yo qué sé, a entretenerme con otros quehaceres. Aunque parta del malestar, estoy consiguiendo un beneficio de ese trastorno, con lo cual esto a veces empaña un poco el ver el precio que estamos pagando a nivel de vida, ¿no? Cuando el TOC va poniéndose cómodo, con lo cual el trabajo del psicólogo en este caso sería generar esa ambivalencia, hacerle ver al paciente que, oye, pues que hay precio, que hay un coste, que el TOC se ponga cómodo en tu vida. Pues en el chat no hay más preguntas. Si queréis levantar la mano, podéis hacerlas, pues eso, con el botón de Zoom, levantar la mano. Yo tengo preparado unas preguntas, por si acaso. Venga, has levantado la mano. Sí, sí. Pues a ver, una pregunta que, bueno, igual es un poquillo así complicada, pero cuando una persona acaba de empezar el tratamiento o ni siquiera justito lo ha empezado, no sabe, no ha hecho EPR apenas, mm, ¿qué sería mejor, evitar o compulsionar? Me refiero, por ejemplo, yo qué sé, tiene que tocar algo, Ujú. sería mejor evitar tocar eso o tocarlo y luego hacer la compulsión. No sé, esta pregunta sí. Bueno, que las dos cosas son malas, ¿no? Pero Sí, sí, ¿cuál sí. aconsejarías hasta que pudiese enfrentarse y hacer la prevención de respuesta? Es que creo que dependería un poco bueno, mm, creo que es una buena pregunta porque
creo que eso nos llevaría a probar con el paciente. Es decir, necesito que en cualquier caso se produzca una pizca de malestar. Entonces, de las dos opciones que tú planteas, yo pues igual probaría con el paciente. Esos son los que llamaríamos los experimentos conductuales, ¿no? Los experimentos conductuales a veces no son propiamente exposiciones, pero son ya una forma de abrir el repertorio conductual a una respuesta que antes no hubiéramos dado frente a un pensamiento o un estímulo, y ya vamos recopilando ciertos datos, ¿no? Con lo cual, siempre la intención del psicólogo sería la de sacar el paciente un poco fuera de su zona de confort, por así decirlo. Generar esa pizca de malestar que el paciente se siente en ese momento dispuesto o capaz de tolerar. Con lo cual yo iría caso por caso probando. Y eso a veces se hace en terapia. A veces, por mucho que seamos, pues yo que sé, expertos, ¿no? O conocedores del trastorno, como decíamos, luego cada persona es un mundo, ¿no? Con lo cual, pues igual empezamos a planificar una exposición y luego descubrimos que esa exposición al paciente no le causa malestar. Entonces hay que ir ahí un poco, ¿no? Hablando y por qué esto tal, averiguando cuál es la variable que no hemos tocado y que sería pues, generadora de ansiedad o de malestar, con lo cual pues, sobre esa incidiríamos. Yo hablaría con el paciente y quizá probaría. Si no tengo ni idea, probaría una cosa u otra, intentando siempre hacerlo desde una lógica, ¿no? Y de acuerdo con el paciente y explicándole, escuchando también su punto de vista sobre lo que él considera que le causaría más, una pizca de malestar por lo menos. Que no sea, no siento nada, porque si no siento nada, no estamos haciendo nada. Muy bien. A ver, animo a los asistentes que pregunten. Tenemos aún 10 minutos. Y si no hay preguntas, pues acabaremos ya. Yo tengo un par de preguntas más. No tan complicadas, creo. Sobre otras terapias, por ejemplo, la MDR o la hipnosis clínica. No sé si en la otra charla, creo que sí, para familiares te preguntaron algo de esto. No sé si fue la Sí, MDR o la hipnosis. sí, me preguntaron sobre la hipnosis, ¿no? Por si es eficaz la hipnosis en el No. trastorno obsesivo compulsivo. Lo cierto es, repito la misma respuesta, que a día de hoy no está validado como tratamiento ni el uno ni el otro. O sea, ni la hipnosis ni la MDR están validados como tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo. Que no quiere decir que en algunos casos no puedan servir. Pues eso son, ¿no? Siempre la coletilla que hay que dejar pues, abierta, ¿no? Es decir, a lo mejor un tratamiento psicodinámico a un paciente le puede servir porque detrás de su trastorno obsesivo compulsivo hay, pues, según qué vivencias y según qué, ¿no? Cuestiones que se desbloquean a partir de, pues yo qué sé, de un tratamiento psicodinámico, con lo cual, pues, en principio no hay contraindicaciones, no hay nada que demuestre que haga daño, pero no está dentro de los que son los tratamientos validados y recomendados para el trastorno del obsesivo compulsivo. Muy bien, pues otra pregunta. Eh, en la EPR, cuando uno está en exposición con el psicólogo, con el terapeuta, y está haciendo la prevención de respuesta, por ejemplo, es un TOC supersticioso mágico que tiene que tocar 3 veces la puerta para que no fallezca su madre o su padre, por ejemplo, ¿no? Mañana. Entonces, en la exposición la toca una vez la puerta y hace la prevención de respuesta de no tocarla más. Ahí se expone, ¿no? A todas las consecuencias, todo, pero el psicólogo le pone a prueba y como que le incita a compulsionar. O sea, seguro que no quieres darle 2 veces más a la puerta, ¿estás seguro?
esa, esa invitación a compulsionar, ¿cómo la ves? A ver, luego cada uno trabaja como, como considera, pero creo que sería meter el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, el como decíamos al principio, el trabajo de exposición ya de por sí es difícil para un paciente, aunque estemos trabajando unos niveles muy básicos, muy mínimos, digamos, de ansiedad, de ansiedad o de malestar, no es placentero. Con lo cual mm, no veo quizá la necesidad, ¿no?, de añadir, de echar más leña al fuego, cuando en realidad el objetivo o mi objetivo, bueno, el objetivo, ¿no?, que de alguna forma se busca en la terapia, es que el paciente se sienta cada vez más habilidoso. O sea, creo que hay, luego siempre, ¿no?, hay casos y casos, pero muchos pacientes llegan a la terapia con una, con el autoestima por los suelos, con un nivel de malestar muy grande, con cuando no una depresión muy grave, pues no un estado de ánimo muy bajo, incluso con pues eso, pensamientos suicidas, tal, con lo cual el objetivo es volver a transmitirle que la situación que está enfrentando no es para siempre, que se puede mejorar, que hay, ¿no?, que hay oxígeno más allá de esa cárcel en la que está viviendo ahora mismo. Creo que todo lo que es refuerzo positivo y hacer sentir al paciente que lo está haciendo genial, en el punto en el que está y con lo que está haciendo y con lo que está consiguiendo, sin transmitirle, porque fíjate, eso me parece un poco eh, transmitir que lo que estás haciendo quizá no es suficiente. Seguro que, ¿no?, pues lo que estás haciendo, como decía antes, ¿no?, en el caso del asco, que ahora aguantas 3 segundos, me parece estupendo. Ya está. No, no puedes aguantar más, no pasa nada. Haz tu compulsión y luego ya mañana o pasado pues trabajaremos más y seguro que de ahí conseguiremos hacerlo mejor. Yo personalmente no metería el dedo en la llaga. Empujaría a, si hasta aquí llegas, me parece genial. Bien, pues hay una pregunta en el chat. Dice, hola, ¿cómo se puede hacer la EPR si la exposición implica hacer algo ilegal o dañino para alguien? Eh, Me despierta curiosidad la pregunta. Supongo que se pasa, ¿no? La exposición en vivo se refiere. Sí, sí, sí. En imaginación, o sea, creo que, pues eso, ¿no? O sea, no sé muy bien a qué se refiere, pero pues en imaginación. La exposición en imaginación es una herramienta muy buena para generar, ¿no?, esa habituación a un pensamiento, a una imagen. Jugamos un poco con que el cerebro en ese sentido no sabe diferenciar muy bien lo que imaginamos de lo que estamos haciendo en verdad, con lo cual en el momento en el que imaginamos algo, el cerebro se cree que lo estamos haciendo y conseguimos generar unos efectos que a veces ayudan a dar paso a la exposición en vivo, cuando no se puede porque a lo mejor es ilegal o dañino, pues en imaginación. Por ejemplo, dentro de lo que es, en otro orden de cosas, ¿no?, pero siguiendo un poco esa línea de ideas, en lo que es la jerarquía de exposición, uno de los pasos previos, digamos, ¿no?, que se pueden incluir si la ansiedad que le provoca al paciente un determinado estímulo es demasiado elevada, es empezar a hacer esa misma exposición en imaginación, que igual es, ¿no?, una intensidad de malestar algo más leve y más abordable para el paciente. Estupendo. Pues otra pregunta más, te voy a hacerte, Antonella. Podéis preguntar, quedan 5 minutos, podéis preguntar por el chat o levantando la mano, ¿vale? Os animamos. Bueno, pues otra pregunta es, bueno, siempre estamos hablando de la exposición y prevención de respuesta por habituación, o sea, que exposición prolongada
está en nivel alto y luego si no haces ninguna compulsión y ninguna evitación, pues al final cae, 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 cae y eso puede tardar 20 minutos, 40 minutos, ¿no? Lo que haga falta. Sí, Ahora se está poniendo de moda, bueno, otro tipo de PR que se llama, en vez de por habituación, por aprendizaje inhibitorio. Entonces, sí. me gustaría saber un poquito pues eso, tu visión sobre este nuevo método de hacer la EPR, si difiere de la clásica de NAFOA o, bueno, o si es, entiendo que no es por habituación, bueno, que es más Sí. corta, ¿no? En el tiempo. Sí, pero realmente a nivel práctico no cambia, o sea, cambia poco o nada, ¿no? Es decir, que en realidad esas son más cuestiones que tienen que ver, eh, esas son más cuestiones teóricas, digamos, tienen que ver con los mecanismos que los teóricos de la psicología interpretan que están detrás de una fobia, un miedo, ¿no? O cualquier otra manifestación. Mm, en un caso, y más que los mecanismos que están detrás del aprendizaje, diríamos los mecanismos que están detrás de lo que es desaprender algo. En un caso se supone que se desaprende algo porque precisamente el estímulo, o sea, el paciente al hacer repetidas veces experiencia de una señal de alarma y repetidas veces experimentar el malestar, pero ver que no hay consecuencias negativas, va como desactivando ese mecanismo de alarma, que sería, ¿no?, esa parte de habituación, y al desactivarse ese mecanismo de alarma, a la vez le es más fácil no realizar la conducta de seguridad, con lo cual se pierde tanto el miedo, es decir, la señal de alarma se va desactivando, como pues, las respuestas que van en consecuencia. En el otro caso, la teoría del aprendizaje inhibitorio entra dentro, te digo, es todo muy teórico, entra dentro de lo que es la rama de psicología del aprendizaje y pues hay, ¿no?, pues simplemente estudios que muestran que si yo, lo voy a simplificar, ¿vale? Lo voy a banalizar mucho, no es exactamente así, pero para que nos entendamos. Si yo he aprendido a tocar un botón con la mano derecha, las neuronas que me señalizan la presencia del botón y las neuronas que guían el movimiento de la mano derecha están como estrechamente conectadas, digamos, hay, ¿no?, conexiones sinápticas muy fuertes. Con lo cual, cuando se activa una, se activa la otra y tengo mucha necesidad de hacer esa conducta. Ahora, si yo empiezo cuando veo el botón rojo, en lugar de hacer el movimiento con la mano derecha, hacerlo con la mano izquierda, estoy debilitando las conexiones de la mano derecha y fortaleciendo unas conexiones nuevas con las manos izquierdas. Y las nuevas conexiones inhiben, por así decirlo, las de la mano derecha. Resumidas cuentas, el objetivo que se persigue es el mismo, es enseñarle algo nuevo al cerebro. ¿Cómo el cerebro lo aprende? El problema es que todavía no sabemos del todo cómo funciona el cerebro, con lo cual no somos capaces de averiguar si es más de una cosa o más de otra. Ambos mecanismos se dan. Cada teórico pues defenderá una u otra corriente según, pero repito, son más cuestiones teóricas que prácticas, porque luego a la hora de la práctica, pues eso en todo caso, pasa es que ahí la investigación está un poco atascada, ¿no? Pero en todo caso le interesaría más saber cuál de los dos mecanismos interviene a los investigadores de lo que es la farmacoterapia. ¿Por qué? Porque según el mecanismo subyacente, interesa más utilizar unas sustancias u otras sustancias. Hay sustancias que favorecen el aprendizaje, los ISRS, por ejemplo, han demostrado cierta eficacia en lo que es el aprendizaje y tal. En caso de inhibición de un malestar, pues igual un tratamiento más
ansiolítico, pues tendría más influencia, pero a fines de Bien, terapéutico, a fines prácticos, eh, trabajamos para enseñarle al cerebro algo nuevo. estupendo. Bueno, pues vamos a terminar aquí la charla. Dar las gracias a Antonella Nosotros, Orsucci y también a todos los asistentes. Y bueno, nos vemos en la próxima, que será pues dentro de igual de 3 meses o por ahí. Hacemos una cada X tiempo, ¿vale? Y os animamos a que participéis. Bueno, pues nada, que vaya muy bien. un placer Gracias, Adiós. Antonella, y gracias a todos por asistir. a todos. Hasta luego. Adiós.